Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por darle al play. Espero que este vídeo les guste y si es así, no se olviden de suscribirse para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente, me ha tenido bastante pensativo y motivado en los últimos días. Como muchos de ustedes sabrán, soy un gran admirador de Can Yaman, un actor turco que me parece increíblemente talentoso, carismático y que además ha construido una carrera muy particular, llena de altibajos, de éxitos resonantes y sobre todo, de mucha pasión. Y últimamente he estado leyendo y escuchando mucho sobre él, sobre sus proyectos, sobre su vida personal, y sobre algo que me pareció especialmente relevante y significativo, su reciente confesión de arrepentimiento. Claro, todos sabemos que Can Yaman es una figura pública, y como tal, está constantemente expuesto al ojo público y a la crítica. Su vida, sus decisiones, sus relaciones, todo es objeto de escrutinio y comentario. Y a veces esa crítica puede ser dura, implacable, despiadada incluso. Los medios, las redes sociales, los fanáticos, todos tienen una opinión, y en ocasiones, esas opiniones pueden ser difíciles de digerir. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención, lo que resonó en mí y me inspiró a crear este vídeo, fue la forma en la que él, como persona, ha reaccionado a esa crítica. Es esa reacción, esa actitud ante la vida y ante sus propios errores, lo que considero digno de análisis y reflexión. En primer lugar, quiero dejar claro, como siempre lo hago, que este no es un vídeo de chismes ni de especulaciones sobre la vida de nadie. Mi objetivo es, como siempre, analizar, reflexionar y compartir mis pensamientos sobre lo que Can Yaman ha expresado, sobre su postura y sobre lo que podemos aprender de ella. Y la verdad me parece que su actitud, su honestidad y su capacidad de introspección son dignas de admiración y, en mi opinión, tremendamente aleccionadoras para todos nosotros. Así que, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Cuál es el contexto de esta confesión que tanto me ha movilizado? Bueno, para aquellos que no estén tan al tanto o que quizás no sigan tan de cerca la actualidad de Can Yaman, permítanme resumir. Can Yaman ha hecho unas declaraciones, ya sea en entrevistas, en sus redes sociales o en comunicados, donde básicamente reconoce que ha cometido errores. No se trata de un incidente específico, de un desliz puntual o de una metedura de pata particular. No, no es eso. Se trata de una reflexión más profunda y generalizada sobre su comportamiento, sus acciones y las consecuencias de las mismas. Ha hablado de cómo en ocasiones ha podido ser impulsivo, egocéntrico, o incluso insensible. Ha reconocido que en su afán por defenderse, por proteger su privacidad o por simplemente reaccionar ante las críticas, ha podido decir o hacer cosas que no fueron las más adecuadas. Y lo más importante, ha reconocido que esto ha generado críticas, y que en algunos casos, esas críticas han sido justificadas y merecidas. La confesión en sí misma ya es un acto valiente y significativo. Vivimos en una sociedad que paradójicamente exige perfección y al mismo tiempo se deleita en los errores ajenos. Una sociedad que a menudo es implacable, que juzga sin piedad, que no perdona el error. Y ver a una figura pública, alguien que está constantemente bajo el escrutinio público, sometido a la presión de las cámaras, de los medios y de las expectativas de sus seguidores, admitir sus fallos, reconocer sus debilidades y mostrarse vulnerable, es algo que honestamente me parece admirable y, en cierto modo, revolucionario. Porque todos, absolutamente todos, somos humanos. Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores, grandes y pequeños. La diferencia radica en cómo reaccionamos ante ellos. Y Can Yaman, en este caso, ha optado por la humildad, por la introspección, por la honestidad consigo mismo y con sus seguidores. Ha decidido mirar hacia adentro, analizar sus acciones y asumir la responsabilidad de sus errores. Pero lo que realmente me conmovió, lo que encendió una chispa en mí y me impulsó a crear este vídeo, no fue solo el arrepentimiento, la mera admisión de los errores. Fue la promesa que hizo. Una promesa que para mí es mucho más poderosa y trascendente que cualquier disculpa. Una promesa de corregir sus errores. Una promesa de aprender de sus equivocaciones y de esforzarse por ser una mejor persona. Eso, amigos, es algo muy poderoso y, en mi opinión, la clave de la verdadera evolución personal. ¿Y es que cuántas veces nos aferramos a nuestros errores? ¿Cuántas veces nos justificamos, culpamos a los demás, nos excusamos con mil y una razones para no asumir la responsabilidad de nuestros actos?
¿Cuántas veces preferimos ignorar nuestras fallas en lugar de enfrentarnos a ellas y tratar de cambiar? La promesa de Kanyaman de corregir mis errores es, en mi opinión, un ejemplo de compromiso con el crecimiento personal. Es una declaración de intenciones que va mucho más allá de una simple disculpa, de un gesto protocolario o de una estrategia de relaciones públicas. Es una apuesta sincera y valiente por la mejora continua, por la búsqueda constante de la excelencia en todos los aspectos de su vida. Y eso, en mi opinión, es algo que todos deberíamos imitar y tomar como ejemplo. Imaginemos por un momento lo que implica esa promesa. Implica autocrítica, implica la capacidad de reconocer las propias debilidades, implica la voluntad de cambiar, de aprender y de crecer. Implica, en definitiva, un proceso de transformación personal que requiere valentía, perseverancia y, sobre todo, humildad. Es mucho más fácil, mucho más cómodo, esconder los errores bajo la alfombra, justificarlos o simplemente negarlos. Pero Kanyaman ha optado por el camino más difícil, el camino de la honestidad, de la introspección y del crecimiento. Y eso, en un mundo donde la imagen y la perfección son tan valoradas, es un acto de verdadera rebeldía. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la frase clave, la frase que para mí encapsula toda su actitud ante la vida, ante los desafíos y ante las críticas: no me rindo. Esta frase, que acompañó a sus declaraciones, que resonó en las redes sociales y que se convirtió en un mantra para muchos de sus seguidores, es mucho más que una simple declaración de intenciones. Es una filosofía de vida, un recordatorio constante de que la vida, amigos, no es un camino de rosas. La vida está llena de obstáculos, de dificultades, de momentos de duda, de fracasos y de caídas. Todos, sin excepción, enfrentamos esos momentos en nuestra vida. Y es en esos momentos cuando nos sentimos tentados a tirar la toalla, cuando la adversidad nos golpea con fuerza, cuando la desesperanza nos acecha, cuando la determinación y la perseverancia se hacen imprescindibles. No me rindo significa no rendirse ante las críticas, no rendirse ante los fracasos, no rendirse ante la adversidad, no rendirse ante las propias debilidades. Significa levantarse cada vez que te caes, aprender de tus errores, analizar tus acciones, sacar lecciones de cada experiencia y seguir adelante con más fuerza, con más determinación, con más ganas de vivir y de luchar. Significa aceptar que la vida es un proceso de aprendizaje constante, un camino lleno de altibajos, y que la clave está en no perder la esperanza, en no perder la fe en uno mismo y en seguir avanzando, paso a paso, hacia la consecución de nuestros sueños y metas. Y creo que esa es una lección valiosísima, una lección que podemos sacar de todo esto y que podemos aplicar en cualquier aspecto de nuestra vida. Pero, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué me ha generado tanto interés y me ha motivado a hacer este vídeo? Pues porque creo que en el mundo en el que vivimos, donde la imagen, la apariencia y la perfección son tan valoradas, es fundamental recordar nuestra humanidad. Estamos inmersos en una cultura que nos bombardea con imágenes idealizadas, con modelos inalcanzables, con la falsa promesa de la perfección. Y en ese contexto es fácil olvidar que todos somos imperfectos, que todos tenemos nuestras sombras, nuestras debilidades, nuestros errores. Y la clave está en aceptarlas, en aprender a convivir con ellas, en entender que son parte de nuestra esencia, y sobre todo, en trabajar para mejorar, para crecer, para evolucionar. La confesión de Kanyaman nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos. Nos anima a examinar nuestras propias acciones, a reconocer nuestros errores, a analizar nuestras debilidades y a comprometernos con el cambio. Nos recuerda que la vida es un camino, no una meta, y que el aprendizaje es constante. Nos recuerda que la perfección es una utopía y que la verdadera grandeza reside en la capacidad de aprender de nuestros errores y de seguir adelante con humildad y determinación. Además, creo que es importante destacar la valentía que se necesita para mostrarse vulnerable. En un mundo donde la imagen pública es tan importante, donde la reputación es un activo valioso y donde la exposición mediática es constante, admitir debilidades y errores puede ser visto como un signo de fragilidad. Puede ser interpretado como una señal de debilidad, como una admisión de fracaso. Puede ser, incluso, utilizado en contra. Sin embargo, yo creo que es todo lo contrario. La vulnerabilidad, en este caso, es una muestra de fortaleza. Es la capacidad de mostrarse tal y como uno es, sin máscaras ni disfraces. Es la capacidad de ser honesto consigo mismo y con los demás, de admitir las propias imperfecciones y de aceptar la complejidad de la condición humana. Y eso, en mi opinión, es algo muy poderoso y, en cierto modo, inspirador.
Porque nos recuerda que no estamos solos, que todos enfrentamos desafíos, que todos cometemos errores y que todos tenemos la capacidad de aprender y de crecer. Es importante también entender el contexto en el que se producen estas declaraciones. Can Yaman es un actor, una figura del entretenimiento. Su trabajo, como el de muchos otros, se basa en la imagen, en la proyección de una imagen idealizada, en la creación de personajes que en muchos casos son perfectos, heroicos y que encarnan los ideales de belleza y éxito. Por lo tanto, admitir sus errores públicamente, reconocer sus debilidades y mostrarse vulnerable es algo que podría afectar su carrera. Podría generar reacciones negativas, críticas, desconfianza, incluso. Y aún así, lo ha hecho. Ha decidido priorizar la autenticidad, la honestidad y la transparencia sobre la imagen pública. Esto demuestra su compromiso con la verdad, con ser fiel a sí mismo y con establecer una conexión real y profunda con su público. Y creo que esa transparencia, esa honestidad, es algo que el público valora cada vez más. Ya no nos conformamos con la perfección superficial. Queremos ver a personas reales, con sus virtudes y sus defectos. Queremos ver a personas que se equivocan, que aprenden, que crecen. Queremos ver a personas que, a pesar de sus errores, se esfuerzan por ser mejores. Queremos ver a personas que no tienen miedo a mostrar su lado humano. Y Can Yaman, con esta confesión, con esta muestra de vulnerabilidad y de autocrítica, ha logrado conectar con el público de una manera mucho más profunda, más auténtica y más duradera. Ha demostrado que es un ser humano con sus luces y sus sombras, y eso lo hace más cercano, más creíble y, en definitiva, más querido. Además, este acto de introspección y autocrítica, esta valiente declaración de arrepentimiento y de compromiso con el cambio, puede ser un catalizador para el crecimiento personal de otras personas. Al ver a una figura pública, a alguien que admiramos, a alguien que consideramos exitoso, admitir sus errores, reconocer sus debilidades y comprometerse con la mejora continua, muchas personas pueden sentirse más cómodas reconociendo sus propias fallas. Esto puede generar un efecto dominó promoviendo una cultura de humildad, aprendizaje y mejora continua, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Puede inspirar a otros a reflexionar sobre sus propias acciones, a analizar sus errores y a tomar medidas para corregirlos. Puede fomentar la empatía, la comprensión y el perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Y en definitiva, puede contribuir a la creación de una sociedad más humana, más tolerante y más justa. En definitiva, lo que Can Yaman nos ha demostrado, a través de esta confesión y de su actitud ante la vida, es que la perfección no existe, y que el camino hacia la excelencia implica necesariamente cometer errores, aprender de ellos, aceptarlos, perdonarse y seguir adelante. Es un recordatorio de que la vida es un viaje, no una carrera, y que lo importante no es la ausencia de errores, sino la capacidad de aprender de ellos, de crecer a través de ellos y de utilizar esa experiencia para convertirnos en mejores personas. Es un recordatorio de que la humildad, la honestidad y la perseverancia son las claves del éxito y de la felicidad. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de la experiencia de Can Yaman? Podemos aprender a ser más comprensivos con nosotros mismos y con los demás. Podemos aprender a aceptar nuestras imperfecciones, a abrazar nuestras sombras y a trabajar para mejorar. Podemos aprender a no tener miedo a equivocarnos, a entender que el error es una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento, a reconocer que la vida está llena de desafíos y que la clave está en no rendirse ante ellos. Podemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos, a dejar de lado la autocrítica destructiva y a practicar la autocompasión. Podemos aprender a ser más empáticos, a entender que todos estamos en el mismo barco, que todos enfrentamos nuestras propias batallas y que todos merecemos una segunda oportunidad. También podemos aprender a ser más críticos con nosotros mismos, pero de una manera constructiva, no destructiva. En lugar de justificar nuestros errores, de culpar a los demás o de evadir la responsabilidad de nuestros actos, podemos analizar lo que hemos hecho mal, identificar las causas de nuestros errores y buscar formas de corregirlos. Podemos aprender a ser honestos con nosotros mismos, a reconocer nuestras debilidades y a trabajar para convertirlas en fortalezas. Podemos aprender a ser más conscientes de nuestras acciones y de sus consecuencias. Y sobre todo podemos aprender a utilizar el fracaso como un trampolín hacia el éxito. Y finalmente podemos aprender a admirar a aquellos que tienen la valentía de mostrarse vulnerables, de reconocer sus errores y de comprometerse con el cambio. Podemos aprender a valorar la autenticidad, la honestidad y la humildad, por encima de la perfección y de la imagen superficial.
Podemos aprender a apreciar a las personas que se atreven a ser ellas mismas, a pesar de las críticas, a pesar de las adversidades y a pesar de sus propias inseguridades. Porque en un mundo donde la imagen y la perfección son tan valoradas, la autenticidad y la humildad son más importantes que nunca. Son un faro en la oscuridad, una fuente de inspiración y un ejemplo a seguir. En resumen, Kanyaman nos ha dado una lección de vida muy valiosa. Nos ha demostrado que el arrepentimiento, la promesa de corregir los errores y la perseverancia son las claves para el crecimiento personal. Nos ha demostrado que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Nos ha demostrado que a pesar de las críticas, de las adversidades y de las propias imperfecciones, siempre podemos seguir adelante y convertirnos en mejores personas. Nos ha recordado que la vida es un viaje, lleno de altibajos, y que lo importante es disfrutar del proceso, aprender de cada experiencia y esforzarnos por ser la mejor versión de nosotros mismos. Nos ha mostrado que la autenticidad es la clave para conectar con el público, para construir relaciones significativas y para vivir una vida plena y feliz. Y nos ha inspirado a reflexionar sobre nosotros mismos, a examinar nuestras propias acciones y a comprometernos con el cambio. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué opinan sobre la actitud de Kanyaman? ¿Qué lecciones han sacado de esta experiencia? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leerlos. Compartan sus pensamientos, sus reflexiones, sus experiencias. Construyamos juntos una comunidad basada en la honestidad, la empatía y el aprendizaje mutuo. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Ayúdenme a difundir este mensaje de esperanza, de crecimiento y de perseverancia. Ayúdenme a crear un espacio donde podamos reflexionar, aprender y crecer juntos. Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, no me rindo. Nunca se rindan. Sigan adelante.